Hola chicos, Filosofía 23. Los métodos científicos. Dice, mira, método etimológicamente, es decir, por la procedencia de la palabra, significa camino. Oye, ¿tú qué método tienes qué camino tienes para conseguir eso? Es el camino o senda que se debe seguir en la ciencia para llegar a la verdad. Y, como definición, podríamos decir que el método es el conjunto de procedimientos racionales utilizados por la razón para la investigación y demostración de la verdad. Hay dos clases de métodos. Métodos generales, es decir, usados por todas las ciencias, y particulares. Empezamos por los primeros. Dice, son comunes a todas las ciencias porque, en mayor o menor grado, se emplean en todas. Los más empleados son los que ya estudiamos, el método deductivo, inductivo. Deductivo era del todo a lo particular e inductivo de lo particular al todo. Otro. El análisis. Lisis significa partir, rotura. Entonces significa el procedimiento de partir un todo en sus partes para coger parte por parte, ponerla al microscopio, ponerla a la lupa e ir, mediante el conocimiento intenso de cada una de sus partes, llegar a conocer el todo. Análisis morfológico. Ese que a veces te trae por la calle de la amargura y que es muy bonito. Coge la serie de lenguaje, verás cómo te diviertes. El niño juega con la pelota. Todo eso es un mensaje. El niño juega con la... Oye, ¿qué hace el niño? El niño juega con la pelota. ¿Y qué consiste en analizar? Coger palabra por palabra, partir esa proposición, esa frase, en sus partes e irla mirando. Él, ¿qué es él? Es un determinante, artículo, papá. El niño es un nombre, ¿y de qué tipo de nombre? Estamos haciendo análisis, partiendo en partecitas, pero con una finalidad, no con hacer picadillo, no, con la finalidad de mirarlas, iba a decir de analizarlas, de mirarlas, y es que analizarlas ya ha cogido ese sentido, que es analizar, mirar detalladamente cada una de las partes de un todo. Ese sería el análisis. Dice, procede de lo complejo, de la frase entera, a lo simple, a la palabra determinada. Descompone las cosas y las ideas en sus elementos para observarlos. Por ejemplo, una figura geométrica complicada se descompone en partes para estudiarla mejor. El agua se descompone en sus elementos, hidrógeno y oxígeno. Otro, la síntesis, que va a ser exactamente todo lo contrario. Coger partes, coger piezas de un Lego, coger piezas de una materia e ir formando todos que tengan su funcionalidad, que sirvan para algo. Imagínate con unas piezas metálicas que solo son segmentos y con sus agujeritos correspondientes para meter tornillos, lo que es capaz de hacerse. Es capaz de hacerse grúas, es capaz de hacerse terrados, es capaz de hacerse edificios enteros, estructuras enteras, y solo con eso, síntesis, mediante piezas, hacer un todo. Oiga, ¿y qué tendrá que ver la pintura sintética? Pues muy fácil, antes las pinturas eran pigmentos sacados de la naturaleza, el óxido de hierro, el no sé qué de antimonio, el negro de... ¿cómo era? No me sale ahora. Uno que se sacaba del carbón. Bueno, en fin. Y eran pigmentos naturales sacados directamente de la naturaleza. Se cogían, se mezclaban con un emulgente, algo que les diera una capacidad de ser extendidos luego, del agua, el aceite, etc. Y al aplicarlo. Y de repente, los químicos
Dice, no, ya no necesitáis coger el óxido de hierro y machacarlo y molerlo y todo eso. No, no, no. Mirad, a base de este cuerpo y este otro y este otro y este otro mezclados en el laboratorio, hemos sintetizado con varios componentes simples, hemos hecho síntesis y hemos logrado un color fenomenal, que no tiene nada que envidiar al antiguo. Es más, le supera en esto y en esto y en esto. Pinturas sintéticas. Y de ahí viene también hay una palabra o una expresión que conjuga las dos, que es el análisis sintáctico. Oiga, entonces, ¿qué quedamos? ¿Es análisis o es sintético, sintaxis? No, es que es precisamente como el lenguaje tiene sus complicaciones y hay un mensaje que está sucedido de otro mensaje, y este que a su vez está englobado y dependiente de otro mensaje, y aquí se forma la subordinada, la oración principal y todo esto, entonces vamos a hacer análisis o partición de todo esto, pero todavía sin llegar al análisis último de sus piezas, al morfológico. Ese sería el análisis sintáctico. Oración principal, proposiciones subordinadas, explicativas, no sé qué, cuántos. Ese sería el análisis sintáctico. Pero la síntesis, dice, procede de lo simple, de la pieza, a lo complejo, al montaje, al montante. Los números mismos, considerados en su operación de multiplicación, pues los podemos clasificar en simples, que ellos los llaman primos o primeros. El 2 es primo, el 3 es primo, el 5 es primo, el 7 es primo, etc. ¿Y por qué son primos? Porque con estas piezas podemos fabricar todas las siguientes. Sobre el 1, si es primo o no es primo, cumple la definición, que es un número primo. Dice que aquel que es divisible solamente por sí mismo y por la unidad. El 2 solo se puede dividir exactamente entre sí mismo y entre el 1. El 3 entre sí mismo y entre 1. Estos son los números primos. Recuerda que los números primos no es que sean pequeñitos, hay primos enormes y se siguen investigando con mucha fiebre, con gran intensidad, porque son la clave para conseguir encriptar contra los cacos los documentos, el dinero y todo lo demás. Los primos, muy importantes. Bueno, se los consideraría las piezas y todos los demás serían sintéticos o compuestos. El 27, pues mira, el 27 se puede partir en 3 por 9. 3 por 9 es... Oiga, es que el 9 tampoco es primo. Es que este 9 a su vez se puede partir en 3 por 3. Y ahora sí, lo hemos descompuesto en factores primos. Si vamos hacia aquí, estamos analizando, y si vamos hacia aquí, estamos haciendo síntesis. Procede siempre, recompone los diversos elementos para encontrar las cosas completas o las ideologías generales. Por ejemplo, el camino que hemos seguido en la lógica, estudiando primero el concepto, que es el elemento más simple del pensamiento, luego el juicio y por fin el raciocinio, que es la forma compleja de nuestro pensamiento. Hemos pasado de lo simple a lo complejo o compuesto. También son métodos generales, el heurístico. El heurístico, espera, que mi memoria visual es muy mala. Sí, con H, heurístico. Estaba yo, ¿será con H? ¿No será con H? Y lo habré leído varias veces, pero ya te digo que mi memoria visual, es decir, la memoria de lo visto, en ortografía no me ha funcionado nunca. He tenido que recurrir a otras estrategias. Heurístico. Para que te acuerdes de ello y tengas algo como mnemotécnico, recuerda aquella palabra que dijo Arquímedes cuando se metió en la bañera, desbordó la bañera porque estaba muy llena y descubrió el empuje, el famoso teorema de Arquímedes, que dijo ¡Eureka! Que enseguida te dice, ¿qué significa? Lo he descubierto, lo encontré. Bueno, pues el sistema heurístico es el que se emplea para descubrir la verdad, que es el método del investigador.
y no nos dice más. Pero bueno, luego abundará en más cosas. Y el método didáctico con el que yo me he estado peleando prácticamente toda mi vida. Desde que supe que tenía que enseñar, siempre ha sido y ha llegado a ser incluso una deformación profesional. El ver una verdad, un contenido, y automáticamente que pienses, ¿cómo decir esto? ¿Cómo introducirlo en las cabezas de otro? ¿Cómo hacerlo fácil, divertido, que no pese, que sea goloso? Y esta ha sido la constante, la ambición de cualquier profesor, en concreto de la mía. El método didáctico es el que se emplea para enseñar o exponer una verdad que ya ha sido encontrada. El profesor no está haciendo materia, no está inventando. Pues, mira, si no estoy inventando que necesito del libro, ni siquiera lo he rememorizado y retenido ahí. ¿Por qué? Pues porque son muchos los campos que uno pretende abarcar y porque la cabeza ya no está como tenía que estar. Ya está un poquito más gastada. En fin, dice, es el método del profesor y el del libro de texto. No todos los libros de texto se entienden igual, con la misma facilidad, con la misma claridad. ¿Por qué? Porque utilizan métodos didácticos diferentes. Bien, estos serían los generales. Los particulares. Bueno, por los particulares los vamos a dividir en 3 tipos de ciencias. Para las ciencias matemáticas, para las ciencias positivas, y para las ciencias que llaman históricas. Vamos a ver qué métodos existen. En matemáticas, dice, son ciencias eminentemente deductivas. Es decir, se va del todo a lo particular. El objeto, es decir, ¿cuál es la materia de las matemáticas? Es el objeto, o materia, lo que estudia la matemática, es la cantidad. La cantidad. A ver, posiblemente no sea la definición mejor del universo, pero entendamos que este es un señor filósofo que seguramente abandonó las matemáticas hace tiempo ya. Y solo lo utiliza, pues, a modo de comentario genérico de los métodos de las matemáticas. Dice, su objeto es la cantidad. Opera con números y figuras, que son seres abstractos. Sí, sí, el número es algo abstracto. El número es una idea. Si alguna vez tienes la ocasión de ver el desarrollo de un niño pequeño desde que nace, cómo va descubriendo, formándose, deduciendo, en su cabeza la idea de número. Desde la unidad hasta el 2, que al principio no lo entiende. ¿Cuántos hay? Hijo, ¿cuántos hay? Te pone los 2 deditos. Y tú le dices, 2. Y él, los 2 deditos. Y al día siguiente le preguntas, ¿cuántas manzanas hay? Y él dice, 2. Tú dices, ahí va. Si ya le dije que eso era 2. Pero el niño todavía no, porque no tiene la idea de lo que es la idea del 2. Él solo hace correspondencias. Dice, una manzana, un dedo, otra manzana, otro dedo, 2. Al cabo de unos meses, de tanto haberle tú dicho que 2, cuando vea 2 mulitas y tú le dices, ¿cuántas hay, hijo? Entonces te diga, 2. Ah, mira, ya le ha nacido la idea del 2, ya la tiene. Y progresivamente hasta el 3 le cuesta mucho.
Y el 3 ya es el disparadero. Cuando llega el 3, ya normalmente tú le has enseñado antes una cantinela, una canción, con la que hace correspondencias. Esa canción es la del 1, 2, 3, 4, 5, que lo aprende como una canción. Como si fuera la canción para irse a dormir, pero que luego le sirve para hacer correspondencias, que eso es el contar. Bueno, en fin, con eso trabaja la matemática, es interesantísima. Dice, estos seres, el número y tal, dice que son abstractos, que son ideas, son inmutables. No hay quien les cambie. No se les puede coger y darles una mano de pintura, ni espachurrarlos. Esos conceptos son inmutables. Y perfectos. No tienen fallos. La idea de punto no tiene fallo. La idea de recta no tiene fallo. Es una idea. Es perfecta. La idea de plano es perfecta. Por eso sus demostraciones y conclusiones son evidentes para todo el mundo. O eso quisiéramos algunos profes que las vierais todo el mundo. Son exactas. Sí, exactas son. E inalterables. Lo que descubrieron en el siglo VI algunos matemáticos se dieron cuenta, Pitágoras, en fin, y Tales, de Mileto, y todos aquellos grandes Euclides, sigue inalterable. No se ha cambiado. Un profe mío dice, es que estamos viviendo de herencias muy antiguas. Dice, y las ciencias positivas, que son las que vienen ahora, se apoyan en los métodos matemáticos para su avance. Y muchas de ellas no pueden seguir avanzando porque nos faltan genios matemáticos del tamaño de los Pitágoras y de los Euclides para que den métodos diferentes mediante los cuales estas ciencias puedan seguir avanzando. Y creo que tenía razón, porque cuando he conocido algún biólogo, algún ingeniero, algún tal, dentro de la investigación, resulta que lo primero que hacen, cuando se meten ya en harina, es empezar a estudiar matemáticas como locos. Y yo le digo, pero si tú eras biólogo, pero si tú eras químico, pero si tú... Sí, pero es que mira, las matemáticas nos vuelven a ser necesarias y sin ellas no podemos avanzar. Y me acuerdo de aquel profe que dijo, faltan matemáticos, venga, anímate. No dirás luego que ya te has encontrado todo hecho. No, hay todo por hacer. Es tanto lo que queda por hacer, que prácticamente podríamos decir como Sócrates, lo hecho hasta ahora es nada. Oiga, pero si hay mundo... Nada. Lo que queda por hacer es inmenso, muchísimo mayor que todo lo descubierto hasta ahora. El método deductivo. Es decir, el objeto, sí, es la cantidad. Y el método, que es al fin y al cabo de lo que estamos hablando, es el método deductivo. Ese es el método de las matemáticas. O sea, el objeto es la cantidad, pero su método es el deductivo. Parte de axiomas y postulados que ya hemos visto lo que son. Da definiciones que son siempre rigurosas. Oye, dar una definición matemática no se da así como así, Hay que andar con muchísimo ojito qué palabras utilizas. El lenguaje. No es fácil. Es de mucha precisión el lenguaje matemático. Enuncia, dice, que son siempre rigurosas y exactísimas. Es que da gusto las mates. No como el lenguaje, que han dicho esto. Sí, pero a veces, hombre, depende quién lo diga, hombre, depende cuándo lo diga, cómo, depende. Joder, aquí no hay nada que sea exacto. Pues no. Si usted quiere vivir exactamente tratando con exactitud, ya sabe, matemáticas. Pero mientras elija usted el derecho, la sociología, la psicología y la tal, no va a encontrar nada exacto. Es así. Mucho más complejo. Alguno dirá, oiga, por las matemáticas son complejas. No.
a la larga, a la larga, llegas a la conclusión de que lo más simple y lo más fácil son las matemáticas, de que lo más complicado y lo más irresoluble son los problemas no matemáticos. Yo te confieso que para hacer un vídeo de matemáticas son los que menos me cuestan. Me pongo delante de la pizarra, se aplica esto, porque esto, porque esto, porque esto. Y luego te puedes tomar el lujo de hacer verificación. Ahora, di lo mismo de una clase de filosofía, di lo mismo de una clase de historia del arte, di lo mismo de una clase de ciencias naturales. Imposible. Bueno, enuncia teoremas o verdades que se demuestran. Saca conclusiones convincentes por demostración. Sí, que son bonitas, hombre, las matemáticas son bonitas. Convéncete. Lo que pasa es que, como digo yo, muchos habéis tenido la desgracia de haber sido bautizados en las matemáticas con el agua de fregar. Es decir, vuestros primeros contactos con las matemáticas fueron desagradables, fueron frustrantes, etcétera, etcétera, y las habéis cogido manía. Pues no, volvedlo a intentar, siempre hay una segunda oportunidad. Yo, claro, modestamente te dirijo a los vídeos que yo he hecho, que pienso que sí, que podrías intentarlo. Cojo la serie de matemáticas y dices, mira, voy a ver si yo era tan torpe como me dijeron que era, o es que no me dieron los mejores métodos. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. Ha habido personas que me han dicho, profe, gracias, me ha quitado usted el complejazo que tenía de ser un torpe matemático. Bueno, pues mira, alegrías. Pasamos a las ciencias positivas. ¿Cuál es el objeto de las ciencias positivas? Es decir, ¿con qué tratan? ¿Cuál es su madera? ¿Con qué hacen? Dice, son ciencias eminentemente inductivas. Así como estas deductivas, estas van a ser inductivas. De la particularidad a lo general. Se van cogiendo piedrecitas, se los van poniendo ahí, mira, pues todas estas, claro, las englobas en especies, en géneros, en tal, y vas llegando hacia la generalidad, reino mineral. Objeto. Dice, además de la cantidad, es decir, que no es que desprecien el objeto, tiene la cantidad también, por eso tienen su conexión con la matemática necesariamente, tienen ciertas cualidades de seres reales y concretos, ya no son los abstractos y perfectos de la matemática. Estos son reales y concretos. Este bichito tiene tantas patas. Y ojo, porque en estas patas no es lo mismo que sea esta forma, que sea esta otra, que tal, que cual, que viva en este clima, que ha desarrollado esto, que vive en el otro. Dice, y ojo, porque a lo mejor lo estás estudiando ahora y dentro de 3 años se descubre que hay una variedad de este animalito que tú habías estudiado tal, que ha mutado, que ha tal, que... esto no son las matemáticas. No son. Dice que no son inmutables, luego son mutables, pueden cambiar. Y el científico siempre lo tiene ya muy en cuenta. Ojo, estoy diciendo esto, pero siempre hay un pero. Esto puede que no sea así. Puede cambiar. Es todo un paradigma la tabla periódica de los elementos en química. La de vueltas que ha dado esa clasificación. Y todavía, hoy, te presentan las últimas tablas con prevenciones de decir, bueno, oiga, mire, esto es hasta este momento, porque puede que se descubra más este mineral, puede que este mineral tenga esta tal, puede que no. Y no han acabado. Y ellos saben que no han acabado. Por eso no pueden alcanzar la misma exactitud que las matemáticas. El método, sí, el método es plenamente inductivo. Sigue estas etapas, el método inductivo de las ciencias positivas, de la biología, la química, la física, etcétera, etcétera. Primero, observación de los hechos. Observación de los hechos. Directamente, por los sentidos, con tus sentidos, o valiéndose de
potenciación de esos sentidos, que serían los aparatos, como microscopios, balanzas, etc. Segundo, desarrollas una hipótesis. A la vista de estos hechos, tú dices, yo creo que esto tiene que ser así. ¡Pam! Haces una suposición. Supongo que debe ser así. Acabas de hacer una hipótesis. Se hace una suposición que explique estos hechos. Tercero, viene la parte complicada. Verificación. Verificación. Se trata de comprobar la hipótesis por diversos procedimientos estadísticos, es decir, ¿de qué cantidad de todos los posibles son así? Estadísticos, tantos por ciento, etc. O experimentales, para lo cual es preciso y fundamental ser capaz de repetir a voluntad estos hechos. Sí, a ver cómo repite usted el trueno. Ah, ahí está lo difícil. Y precisamente la meteorología es una de las ciencias más complicadas porque es muy difícil repetir los hechos. Los ingenieros, a veces, los ingenieros de obra civil, de puertos, caminos y canales, montan laboratorios donde experimentan a pequeña escala la producción de las ondas, el desgaste de los materiales, las olas, las corrientes, etc. Es decir, tratan de repetir los hechos. El químico trata de repetir en su laboratorio cómo el dióxido de carbono desgasta la caliza y deja esas piedras agujereadas ahí. Trata de repetirlas y ve que sí que lo consigue. Entonces, el investigador de la reproducción animal, pues fíjate, de las células, de los microbios, de la bacteriología, continuamente lo que la naturaleza hace por sus lados y sin pedir permiso a nadie, ellos tratan de repetirlo en el laboratorio para que con una vez, con otra vez, con otra vez, entenderlo más profundamente y dominarlo. Y si fuera preciso, cambiarlo, mutarlo, que es algo que dispara las alarmas, o es que la variación genética o la modificación genética puede tal. Bueno, a ver, el mundo se ha hecho por variación y mutación genética. Que el hombre llegue a dominar sus claves no está prohibido. Lo único que tiene que estar muy bien controlado para que no cause hecatombes en el resto de lo ya producido, causando males enormes a esto. Es decir, que hay que ir con mucha cautela. Pero es algo que la ingeniería genética está en la naturaleza. Yo siempre me he quedado flipando, como dicen aquí, cuando una hoja de roble, las hojas estas lobadas del roble, viene una abeja especial, inyecta ahí, clic, un componente químico suyo, y esta hoja empieza a engordar, se hace como un globo, y los piquitos de los lóbulos quedan ahí asomando. Y tú ves en el roble, ¿qué es esa bolita marrón? Ah, mira, eso es una gallarita, que se decía en mi pueblo. Y resulta que es una transformación de ingeniería genética que ha conseguido una avispa para convertir esta hoja en sede de sus crías. Y como estas, otras. Ingeniería genética plena. Esta supongo que no la han conseguido todavía los científicos. Y otras muchas. Claro que no sé también si tendrían mucho interés en por qué llegar a eso. Bueno, la verificación.
Dice, por ejemplo, llevando un riguroso control estadístico de los hechos, los investigadores, ¿qué hace con ese papelito todo el día apuntando? Y se levantan por la noche. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo cada 2 horas y no sé qué, y echan horas y horas en el laboratorio. Que se producen o bien realizando experimentos en el laboratorio. Todo ello puede llevarnos a confirmar o rechazar la hipótesis. La hipótesis que teníamos ya estamos a punto de verificarla. Ya estará la tesis, nos lo van a publicar en tal revista o tal cual. Y luego, con estas verificaciones, se hace una ley provisional. Se formula una ley provisional. Una de las más inmutables hasta estos momentos era la de la gravedad, de nuestro amado Newton. Pues resulta que ahora, precisamente tengo un vídeo sobre la materia oscura, han visto que la ley de la gravedad se cumplía en todo lo que íbamos viendo, pero que en grandes masas de galaxias y todo eso no se cumple. Y entonces están las dos hipótesis. Si no se cumple, es porque hay materia que no vemos, pero que ejerce gravedad. Esa sería la materia oscura, que en principio fue llamada materia transparente. O sea que aquí a nuestro alrededor hay materia. Lo que pasa es que por no rechazar las ondas electromagnéticas de la luz, no la vemos. Y es totalmente penetrable. O sea, tampoco cumple la ley de la materia visible, que sería la impenetrabilidad. No, esta es penetrable. No nos cuesta penetrarla. Es difícil entender eso. Menuda hipótesis. Claro que la otra hipótesis ¿será inmutable y eterna la ley de Newton? ¿O tendrá otros factores que Newton no descubrió y que habría que añadir a esa fórmula para que valga para el caso de nuestro entorno cercano y aquel entorno lejano de galaxias? Viva la ciencia. Maravillosa. El que hizo el mundo no nos pudo poner mejor distracción que la ciencia para pasar toda una vida. En fin, y de los resultados de varias hipótesis y de la ley provisional se pasa a se formula la teoría. Acuérdate de la teoría de la relatividad. El hueso que llamo yo. En fin. Ejemplos de hipótesis. Te voy a leer estos ya rápidamente porque el vídeo debe estar sí, bueno, pero a ver si no me despisto. La hipótesis de Le Verrier. Al observar este astrónomo francés que los movimientos del planeta Urano no seguían exactamente las leyes de la gravitación de Newton, lanzó la hipótesis de que existía detrás de Urano otro planeta que influía en los movimientos de aquel, e incluso llega a calcular sus dimensiones, distancia y situación. Todo teóricamente, Al disponer de telescopios más potentes, luego, se descubrió el planeta llamado Neptuno, con lo que la hipótesis quedó confirmada. Jolín, menudo éxito del señor Le Verrier. Otra, hipótesis de las traslaciones continentales. Fue propuesta por el geólogo alemán Wegener, quien supone que los continentes son enormes masas de sial. Sial viene de silicio y aluminio, que son los dos principales componentes de la corteza terrestre, enormes masas, rocas de poca densidad, que constituyen la corteza terrestre y que flotan a modo de icebergs sobre el sima, masa pastosa que constituye el interior de la corteza terrestre, que vendría de silicio y magnesio, si no me... y se trasladan estas, sobre las leves sobre las pesadas, se trasladan a la deriva movidas por fuerzas cósmicas, es decir, de planetas enteros.
Al trasladarse encuentran resistencia y las capas de sial se pliegan y forman los sistemas montañosos, dan origen a los terremotos, cuando una se desplaza un poquito, un terremoto de orden 8. Y solo ha hecho una plaquita, nada más que hacer así, al deslizarse. Las ciencias históricas, estas, madre, son ciencias, vamos a limpiar la pizarra. Las ciencias históricas. Ojito, porque estas, lo difícil es llamarlas ciencias. Aquí ya lo matemático y la experimentación no sirven. Y son peligrosillas porque pueden ser muy manejadas. Las ciencias históricas. En las ciencias históricas, el objeto es el cual es su materia. Lo pasado. Lo pasado. Lo que ya no es. Lo que no puede verse. Solo quedan huellas, ruinas, escritos, etc. Eso sería el objeto. El método. Método para el historiador. Método apropiado para reconstruir un hecho pasado. Es preciso, primero, reunir material documental. Oiga, ¿pero qué documentos ha encontrado usted de esto? Ah, pues sí, mire, en tal sitio, en el archivo tal, en esto tal. ¿Qué serían? Documentos, escritos, monumentos, ruinas, huellas. Ese sería el material documental. Segundo, criticarlo interpretarlo. Interpretarlo. Y en las interpretaciones, precisamente en otra serie que estoy llevando a cabo, Historia del Arte y de la Cultura, ahí puedes ver cómo los distintos investigadores del hecho histórico, del arte y de la cultura han tenido anoche mismo. Que si otro sistema propuesto de cómo, que es uno de los más manidos, pudieron hacer los egipcios el traslado de aquellas piedras gigantes hasta hacer el monstruo de aquellas pirámides. Bueno, y había otras teorías y sigue habiendo estas. Han encontrado unas canteras y esto, en fin. Dice, criticarlo e interpretarlo para probar que existió tal hecho. Interpretarlo. Demostrar la existencia. Que efectivamente existió aquel hecho. Segundo, buscar las causas del hecho. ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué obraron así? ¿Por qué sucedió aquello? Las causas del hecho. ¿Por qué ocurrió? Por ejemplo, buscar las causas de una revolución, malestar, hambre, etc. Investigar los fines, es decir, el para qué hicieron aquello. El por qué y el para qué. Las causas y los fines. ¿Para qué se dio tal ley o tal cambio político? En fin, queda un... pero ya sería explayarme demasiado y prefiero casi hacerlo con otro vídeo. Hasta luego.